Existe un diputado general, que en el caso de Vizcaya se apellida Bilbao, dicho sea de paso, que es el nombre de la capital de Vizcaya, y hay varios diputados. Y Manuel es el diputado de Promoción Económica. Y vienes aquí con una delegación de empresarios vascos, ¿verdad? Sí, hemos venido con una delegación de en torno a 35 empresarios. Son empresas pequeñas y medianas, porque estamos intentando en los últimos años no solo que las grandes empresas vascas, que ya están muchas de ellas por Perú. ¿Cuántas tenemos en el Perú, empresas vascas en este momento? Pues instaladas, exactamente la cifra andará en el entorno de las 2 docenas, no más. 2 docenas de empresas. Pero instaladas con delegación estable, vamos a decirlo así, ¿no? Pero lo que hay es una grandísima oportunidad de que otras muchas puedan venir. Exportan muchas más empresas. No obstante, todavía el Perú es un país de muchísimas oportunidades porque está en el ranking 39 desde el punto de vista de las exportaciones desde el País Vasco. Entonces hay que intentar superar ese ranking y posicionarse en otra posición, y también desde el punto de vista de las importaciones, porque Perú también tiene una serie de materias primas que son muy interesantes para nosotros. El otro día en Bilbao, que estaba la semana pasada, entré a un restaurante en el Casco Viejo y me dieron el menú y dije, ¿qué quiere? Y pedí pimientos rellenos. Me trajeron el plato de pimientos rellenos y el tipo del restaurante me dijo, los pimientos vienen de Perú. Pues sí, los pimientos, algunos vienen de Perú, los espárragos también proceden de Perú. Es decir, que hay un conjunto de alimentos. La industria agroalimentaria peruana es una gran industria, es una industria además muy reconocida internacionalmente, de mucho prestigio y de buena calidad. Y a los vascos, que nos gusta comer bien, pues importamos buen producto, y en Perú hay buen producto. Efectivamente. ¿Y en las casas se consume mucho espárrago peruano también? También, porque Navarra, que ha sido un poco nuestra referencia, el espárrago navarro, no tiene capacidad suficiente para la demanda que hay, y a veces incluso hay desconocimiento. Alguno consume espárrago pensando que es navarro cuando es espárrago realmente cultivado en Perú. Pero también es un muy buen producto, con lo cual... Muy buen producto. ¿En qué áreas son importantes o son buenas estas empresas vascas que tenemos aquí, y en qué áreas podrían intervenir otras nuevas que vengan aquí al Perú? Bueno, yo creo que nos han acompañado dentro de las 30 y tantas empresas sectores muy distintos. La ingeniería, la consultoría, empresas ligadas a la construcción y a la promoción, a la tecnología, a la sanidad, es decir, un conjunto de empresas muy distintas, ¿no? Yo creo que el País Vasco lo que tiene sobre todo es fortaleza industrial y tecnológica. Si algo ha hecho el País Vasco en los últimos 30 años ha sido no solo no renunciar a la industria, sino transformar su industria hacia una industria distinta de la que existía hace 30 años. El País Vasco estuvo sometido a una gran crisis industrial en los 70 y 80. Se transformó la economía vasca siguiendo la industria en el corazón de la economía del País Vasco, y hoy en día tenemos un sector de automoción realmente muy competitivo, un sector energético muy competitivo, un sector aeronáutico muy competitivo, un sector logístico que en Lima me consta que hay una apuesta de hub logístico y de telecomunicaciones importante. Quiero decir que ahí hay un conjunto de oportunidades para intercambiar pues experiencia, para cooperar y para que no solo haya empresas vascas que vienen al Perú, que eso es importante desde el punto de vista de los mercados, sino que también haya un acercamiento de las necesidades y de las empresas peruanas hacia la realidad del País Vasco. En Europa, y en el País Vasco no es una excepción, hay una crisis todavía muy importante, de 5 años para acá, pero en torno al Estado español se siente menos en el País Vasco esa crisis, creo yo, es la percepción que tengo yo. Tenemos una mejor posición relativa dentro de las dificultades que hay. Un par de datos. La tasa de paro en España es del 26%. En Euskadi estamos en la mitad. A la mitad, pues. Y eso obedece a la fortaleza industrial, pero también al otro dato que quiero dar. En Euskadi tenemos una inversión en I+D+I, en investigación, desarrollo e innovación, del entorno del 2,12% del PIB. La media europea es un 2, por situarnos. Por encima de la media europea. Pero España está en el 1,35. Sí, pues, efectivamente, el doble. Y la productividad del trabajador de Euskadi está muy por encima de la media europea también. Ha habido una productividad alta del trabajo, cercana a la alemana,
eso nos ha permitido pues, tener también una posición desde el punto de vista salarial más elevada. Quiero decir que los salarios medios más altos de todo el Estado español se pagan en el País Vasco, pero eso tiene mucho que ver con la industria. La industria habitualmente paga mejor que el sector servicios o que el sector primario, y eso hace que tengamos una posición también en renta per cápita pues muy positiva. Si la media europea es 100, somos 130 aproximadamente. Y eso significa pues, que la posición del País Vasco, Euskadi, que decimos nosotros, es una posición notable. Hay un reflotamiento cultural en Euskadi. Yo soy nacido allá, pero hacía mucho tiempo que no iba. He tenido la suerte de poder haber ido en noviembre y ahora último, porque estoy haciendo un video, cosa que el público conoce, y he visto niños tocando el chistu, tocando esta pequeña acordeón, que le llaman triquitisha. Exactamente, hablando euskera en todos los colegios, todos los niños en las icastolas, mucho danzari, mucha cosa de esta. ¿Esto es una política deliberada del sistema educativo vasco? Sí. Es una política deliberada. Hace 35 años ya, desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Gernika, el año 1979, lo que se puso en marcha fue una recuperación, de alguna manera, de los derechos históricos vascos que habían existido, y eso, en términos modernos, se trasladó a lo que serían competencias de gestión propia en un montón de materias, en un conjunto de materias. La sanidad, la educación, la cultura, la política industrial, la seguridad o la política fiscal y tributaria. En el caso de la cultura y la educación, pues obviamente ha habido una recuperación durante estos 35 años muy importante de la lengua vasca, del euskera. Que estuvo prohibida en su momento. Que estuvo absolutamente prohibida, claro, y perseguida. Y perseguida, tú no podías hablar en la calle. Sí, uno iba a la cárcel. Porque te podían, efectivamente, por hablar la lengua. Y ha habido una recuperación cultural a todos los niveles. El lingüístico es uno muy claro, pero también lo ha habido en el mundo de la recuperación de las tradiciones, del folclore, de la cultura en su sentido más amplio, ¿no? Una cultura, la vasca, que es una cultura abierta al mundo, pero con una identidad propia fuerte, notable, que obviamente pues, responde también a la forma de ser de lo vasco y de comportarse lo vasco en el mundo, ¿no? Sí, pues. Bueno, el Perú y Euskadi, o el País Vasco y el Perú tienen una serie de vínculos, quizá para muchos un poco desconocidos, pero hay apellidos básicos en la historia política y cultural del Perú que son absolutamente vascos, como Hipólito Unanue, por ejemplo, por mencionar a un nombre. El otro nombre es Bolívar. Bolívar es un pueblo que está relativamente, es bastante conocido allá. En materia política del siglo XX tenemos al fundador del socialismo, Mariátegui, y al fundador del aprismo, Aya de la Torre, que son apellidos de origen evidentemente vasco, ¿no? Hay gente que no lo sabe. Sí. Hay gente que no lo sabe, pero en cuanto tú comienzas un poquito, bueno, gracias a amigos como Aitor Bilbao, por ejemplo, que está aquí formando en Prevas Perú, que es una iniciativa, me parece muy interesante, es que uno se entera de esto de los orígenes de los apellidos y hace descubrimientos sorprendentes, realmente. Sí, porque ha habido en los últimos siglos, no es una cuestión reciente, una emigración vasca. El País Vasco es un país pequeño, humilde, sin apenas recursos naturales, que durante gran parte de su historia ha tenido que emigrar, ha tenido que salir al mundo. América Latina en general fue un destino prioritario desde hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, pues la propia presencia de Bolívar, ¿no? Bolívar es un pueblo de Vizcaya, cercano a Bilbao, pero es además un apellido, pero lo es también Uribe, lo es Echevarría, lo es Irisarri, hay tantos y tantos apellidos vascos desconocidos. Yo sí le animaría a la gente a que se acerque a esa realidad. Claro. Porque saber de dónde proviene uno, cuáles son sus raíces, es muy importante. Te digo, yo he estado en noviembre del año pasado y me he encontrado con antepasados míos hasta el siglo XVI. Entonces, saber que tú no has empezado ayer, sino has empezado por lo menos el siglo XVI, te deja el cerebro un poco movido. Creo que es un ejercicio interesante, ¿no?
Sí, luego si se tiene además la oportunidad de visitar el País Vasco y conocer la propia orografía, la gastronomía, la cultura. Perú es un gran país desde el punto de vista gastronómico, al igual también que el País Vasco, que ha cuidado mucho su cocina, el tratamiento del alimento. Es algo que culturalmente compartimos también, ¿no?